Muy buenas tardes, les saluda a su amigo el ingeniero Pedro Salas Mori de su programa Perú en el Mundo, en la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, rtvciblima.com. Siempre para ustedes, trayéndoles entrevistas, informes importantes para el conocimiento de los ingenieros y de todos los que nos siguen en este interesante programa. Esta oportunidad tengo el grato placer de compartir con un gran amigo, un gran profesional muy calificado, el ingeniero Alejandro Camarena, con el cual nos une una fraterna amistad y además haber compartido escenarios en el Banco Agrario a través de un proyecto en el Banco Mundial, lo cual nos sirvió no solamente para conocernos, sino también para impulsar a esta institución que con una tradición muy administrativa le dimos un carácter de banca moderna. Además, Alejandro es ingeniero de sistemas de la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en perspectivas y también estudios en temas de gestión pública, lo cual le da a él formación de muchos escenarios empresariales que él en forma muy entusiasta viene impulsando para que nuestro país no solamente desarrolle la gran empresa, sino fundamentalmente la pequeña y mediana empresa, teniendo en cuenta de que tenemos más de 3 millones de pequeñas empresas que sin embargo están esforzadamente haciendo patria, dando empleo, casi el 60%, y esto determina pues que vamos a tener que requerir de conocimiento, tecnología y fundamentalmente voluntad para que todos los peruanos estemos unidos con un solo objetivo de desarrollo. Alejandro, muy buenas tardes. Pedro, gracias por la invitación y realmente me siento a gusto aquí en mi Colegio de Ingenieros, tanto en Consejo Departamental y en Consejo Nacional. Y bueno, hay mucho que aportar como ingeniero, ya con una trayectoria de más de 30 años como profesional. Y de la empresa grande bajé a la empresa mediana y ahora estoy anclando a las pequeñas y medianas empresas. Y este bichito nació a raíz cuando en el proyecto del Banco Mundial que se hizo para el Banco Agrario, justamente se daba préstamos a los pequeños empresarios, pequeños agricultores, que necesitaban préstamos para sus cosechas. Pero en el tiempo pues se fue diluyendo, ¿no? Entonces ahí quedó como un pendiente. Entonces agricultores, ahí también productores, y realmente nuestro país está poblado de emprendedores. Lo que falta es la oportunidad para crecer, darles las herramientas tecnológicas, darles herramientas de futuro para ver qué tenemos que hacer desde ahora para llegar a esos escenarios futuribles. Eso es lo que nos da la perspectiva. Entonces, todo depende cómo es que tenemos que articular, si es que el gobierno da las leyes claras para que las empresas realmente puedan tener ese crecimiento sostenido que se requiere. Y cómo es que la universidad tiene que estar enlazado con las empresas y el Estado, cómo las leyes tienen que influir. Los tres elementos, universidad, institutos tecnológicos, empresa y Estado, deben articular para que todo tenga fluidez. Ajá. Pero Alejandro, antes quería conversar contigo algo importante que ya lo tratamos hace un momento, que es el mensaje del sabio Albert Einstein, que nos legó interesantes mensajes para que el desarrollo humano logre no solamente desarrollo económico, sino desarrollo personal, valores, principios, identidades con nuestra nación. Cuéntanos en esos elementos que Einstein plantea, cuáles son los principales aspectos que tú has considerado relevar. Bueno, en realidad Albert Einstein, el abuelo de todos, realmente nos ha dejado un legado. O sea, un legado
para la ciencia, que a su vez se aplica en el emprendimiento competitivo personal y en el emprendimiento competitivo de las empresas. Por ejemplo, una de las frases que nos dijo Einstein es de que el que nunca falla es porque nunca ha hecho nada. Entonces, no debemos tener, miedo al error. Al contrario, tenemos que aprender del error. Por ahí leí una propaganda, creo que es de una universidad, donde dice, no, el error sigue siendo error si no se aprende de él. Entonces, esa frase lo han sacado en este caso, de este científico. Y lo otro, digamos, es enfocarse, digamos, a un tema principal. Muchos de nosotros abarcamos muchos proyectos simultáneamente. O sea, ahí se cumple, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, centrarnos a un 100% al proyecto principal. Lo otro es la perseverancia, ¿no? La fuerza de voluntad. Donde una de las frases que nos comentó, que nos dejó Einstein, donde dice, hay una fuerza más poderosa que la electricidad, la fuerza locomotora, que es la fuerza de voluntad. Sin perseverancia, sin fuerza de voluntad, realmente nos quedamos en el camino. Básicamente son las frases que nos dejó, y hay muchas frases, ¿no? Claro. Son tips para que las empresas se armen de valor y sobre todo empieza por el gerente. Si el gerente quiere cambiar, quiere mejorar, ahí empieza todo. Y podemos hacer un planeamiento estratégico, podemos hacer análisis FODA, pero si los datos no son exactos y es como el paciente no dice realmente dónde está el problema, el médico no le va a poder decir dónde está la enfermedad o cuál es la solución. Entonces tiene que haber un sinceramiento en cuanto a la información, datos reales, sobre eso hacer un análisis y dar tareas, objetivos y digamos proyectos para ir salvando los problemas que se van presentando en el camino. Claro. Ahora, Alejandro, hay que ver que esos 3 millones y más de pequeñas y medianas empresas en nuestro país vienen haciendo un esfuerzo inigualable para mantenerse y hacer no solamente una fuente de trabajo, sino una fuente de desarrollo personal y familiar. Mi experiencia en APEMIPE, un gremio que era muy pequeñito, que lo impulsamos con un grupo de entusiastas, empresarios, que vieron que era necesario fortalecer este gremio, que era de escasamente 80 socios en Isabel la Católica, un par de cuartos, y lo transformamos en un gremio de 12.000 socios a nivel nacional. Esto determina que la capacidad de asociatividad puede tener muy buenos resultados. El asunto es cómo, lo tú dices, cómo armar este rompecabezas con piezas que están sobre la mesa, como dices tú bien, las universidades, que permanentemente hacen trabajo de investigación. El Estado, que tiene por obligación dar los recursos y el apoyo fundamentalmente no de responsabilidad social, que es el limosneo. Hay que dar apoyo técnico y además financiero para que esos pequeños y asociaciones formen grupos homogéneos. Entonces, vayamos al tema de lo que tú estás desarrollando. ¿Cómo debemos abordar a estos pequeños y medianos empresarios para que puedan lograr verdaderamente su estabilidad? Bien, realmente se ha tocado un tema neurálgico, ¿no?, de lo que sucede en nuestro país. Y me acuerdo que el año 2012 me invitaron a dar unas charlas a un pueblo, Yoquilapampa, que está en Jauja. Me invitaron para dar unas charlas de emprendimiento competitivo, de los productores, digamos, de agricultores, pequeños mineros, que fabrican yogur, leche, qué sé yo. Entonces, yo fui por el Colegio de Ingenieros. Entonces, me dijeron que iba a haber 50 asistentes. Yo llegué 2 días antes a Jauja, a Yoquilapampa, y me di con la sorpresa que habían 250 asistentes. Y el material realmente tenía que reproducir para entregar todo el material que se tenía que entregar. Entonces, cuando estaba en plena exposición, estábamos en el segundo piso, y yo desde la ventana veía que llegaba la gente, ¿no?,
Y a mitad de exposición llega un campesino montado a su burro y lo estaciona, lo parquea a costado de los carros. Tenía su sombrero, tenía todo el atuendo, digamos, de un agricultor, chaquechando su coca, y se entró al salón. No lo querían dejar entrar, por el aspecto que tenía, ¿no? Simplemente él se armó de fuerza, se sentó adelante. Como no venía un asiento, se sentó en el piso. Y estaba atento, estaba chachando su coca y estaba fumando su pipa, que tenía su tabaco ahí. Y al final de la exposición me dijo, señor, entre quechua y castellano, yo soy analfabeto. Cuando viene la helada, viene la lluvia, se lleva mi sembrío, yo no sé lo que es finanzas, yo no sé lo que es préstamo al banco, microfinanzas, no sé. Voy al vecino del costado que tiene dinero, él me presta. Y me engancho 2, 3 años para pagar esa deuda. Entonces, no son solidarios. O sea, es un problema, ¿no? No trabajamos asociados, no somos solidarios y cada uno jala agua por su molino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber una transferencia, tiene que haber alfabetización de conocimientos hacia los verdaderos productores. Usted sabe que el kilo de papa en las zonas productoras cuesta 30, 40 céntimos el kilo. Y eso. Y en el sitio del mercado donde vivimos, 2 soles, 2.50, 3 soles. Realmente quien se lleva la utilidad es el intermediario, el transportista, el capitalista. Porque, le dije, ¿no? ¿Por qué no compran sus camiones, hacen su chanchita y compran un camión y transportan? Y van a ganar más y inclusive va a llegar a precios más baratos al mercado. Hicieron. Leopampa se compró 3 camiones. Y él fue a la zona papera de Guasaguasi. Entonces o sea, realmente el Perú no es solamente Lima, es todo el país, todas las regiones. Más ahora que todos los gobiernos regionales están entrando en problemas, realmente es una vergüenza lo que sucede en nuestro país. Entonces es un momento que la ingeniería, los ingenieros que conocemos el manejo empresarial, tenemos que hacer nuestra presencia vía el Colegio de Ingenieros. Entonces el Colegio de Ingenieros debe tomar esa batuta, decir, bueno, señores, ¿qué hacemos nosotros como profesionales? Tenemos que llegar a los gremios empresariales, coordinar con las industrias, Cámara de Comercio, Perú Cámaras, los parques industriales, pero simplemente, y eso también me cae, estamos cruzados los brazos y no hacemos nada. Nosotros los ingenieros pagamos una cuota mensualmente de 26 soles. Existe dinero que ingresa, digamos, de las colegiaturas. ¿En qué se está invirtiendo? Entonces tenemos que estar al servicio del país. Entonces, y les aseguro que habría más ingenieros colegiados que aportarían, habría una base grande, ¿no? Pero hay morosidad en nuestro colegio. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Como los decanos entran y salen, y los colegiados quedamos. ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros como colegiados para que eso no suceda? Entonces, esa es la gran tarea. Claro. Básicamente eso es lo que yo estoy un poco enfocando, ¿no? Ahora, sí, por el lado de mi alma mater, la UNI, bueno, y ahí sí me estoy metiendo con zapato y todo, porque estamos trabajando en lo que es emprendimiento de los profesores, de los egresados, de los alumnos. Estamos haciendo el mentoring. Los egresados que están trabajando en empresas grandes, medianas, están apadrinando a los estudiantes que están desde el sexto ciclo para adelante, para que el 10º ciclo ya acabe con su tesis. Tesis aplicado a la realidad nacional. Claro. Una intervención quería hacerte a raíz de lo que tú hablaste del Colegio de Ingenieros y sus dificultades, es de que nosotros también tenemos responsabilidad, los ingenieros, en 17 especialidades que no hemos todavía armado una matriz en la cual estemos los agrónomos, los especialistas en sistemas, los especialistas en petróleo, minería, y hagamos un acuerdo de todos nosotros para hacer propuestas de desarrollo, ¿no? Nuestro colegio está en distintos departamentos de nuestro país con características cada una muy especiales. Por ejemplo, tenemos en la costa y en la sierra las cuencas.
Una cuenca es un tema geográfico que los antiguos peruanos sabían, creo yo, con muy buenos ingenieros, desarrollar cuencas, hidráulica, infraestructura de viviendas, en fin. Entonces, lo que nosotros necesitamos en nuestro país es integrarnos, los ingenieros, y compartir con todas las regiones nuestros conocimientos, tanto nacionales como internacionales. Como bien sabes, Perú ha comenzado a interesar a todo el mundo por sus recursos naturales, de minerales, petróleo, pesca, y eso determina pues que tenemos que impulsar, ¿no?, el desarrollo tecnológico, pero compartido. Si tenemos universidades, como tú acabas de informarnos, y existe todo un modelo de desarrollo conjunto de los egresados con los nuevos alumnos, eso es una práctica muy útil, y eso debería ser a nivel nacional, porque la cantidad de universidades que tenemos debería tener ya Perú un resultado tecnológico de avanzada. Ahora, tenemos que articular también con instituciones, como yo he planteado acá, la Cancillería. Tenemos cerca de 90 embajadas en el mundo con las cuales podríamos conectarnos para determinar cuáles son los puntos más avanzados de tecnología. Eso es un avance. A ver, Alejandro, ¿cómo tú sigues en este desarrollo tan importante? Sí, siguiendo lo que estamos conversando, ¿no? Tiene que haber, digamos, para empezar, tenemos que aprender a trabajar en equipo. O sea, esa es la base. Tender puentes para que los emprendimientos no sean aislados. Los emprendimientos que están haciendo en diferentes sitios tenemos que unificarlos. Entonces, si trabajamos aislados, en realidad no vamos a llegar lejos. Haremos el esfuerzo, pero hasta ahí nomás. Pero tenemos que aprender a trabajar en equipo, ser solidarios y sobre todo las políticas que realmente protejan, en este caso, al pequeño empresario. El problema es de que las empresas pequeñas, pues obviamente tributan, no pagan y al final se va creciendo como una bola de nieve y al final pues cierran las empresas, ¿no? La tasa de mortandad de empresas, de cada 10 empresas que se crean en el país, 7 mueren antes que acabe el año. Abren otras empresas, entonces cambia de nombre, otras empresas, compran empresas ya que están liquidadas. Entonces, no debería ser así. Deberíamos tener siempre el mismo nombre, el crecimiento permanente, pero sobre todo las leyes claras. Y, como repito, si no existe la solidaridad, no existe la transferencia tecnológica, no existe la profesionalización de nuestros empresarios para adquirir nuevas bases tecnológicas, nuevos emprendimientos, entonces, ¿cómo vamos a competir? Queremos llegar a la marca Perú al mundo. Yo voy a un pequeño empresario, ¿tienes ISO 9000, 14000, 28000? No lo tiene. No, ¿dónde lo compro? Eso se califica, eso hay que trabajar desde el organigrama, manual de funciones, procedimientos, políticas, procedimientos. Entonces, es lo que es el planeamiento estratégico. Pero, Alejandro, también hay que buscar el origen de la enfermedad, ¿no? Como tú manifestabas hace un momento, que a un agricultor le paguen 30 centavos el kilo de papa y en el mercado lo pagamos a 2 soles, por decirlo menos. Entonces, eso determina pues que ese productor, después de haber hecho tanto esfuerzo para producir esas papas, ¿no?, encuentre pues un intermediario que lo explota, y entonces ante esa situación de una familia deficiente en ingresos, tiene que ir a buscar en las ciudades oportunidades, y las oportunidades, es decir, ¿cuáles son las oportunidades en Lima? Pequeña empresa. O sea, o entrar a ser confeccionista, o entrar a intentar alguna forma de vivir, porque el peruano, en ese sentido, lo reconocemos, es trabajador, entusiasta, pero si no recibe en las zonas productoras, tecnología, industria, mercado, entonces verdaderamente estamos generando una dificultad tremenda para el desarrollo de nuestro país, y la sierra de nuestro país está en esa gran dificultad. Pese a que, como sabemos, el año pasado dicen que Perú ha vendido 30.000 millones de dólares en minerales, pero ¿cuánto se ha invertido en desarrollo rural en la sierra del Perú? Muy poco. No quiero decir cifras, pero es muy poco. Entonces, las universidades, como bien dices tú,
que están preparando jóvenes tecnológicos tienen que apostar por las regiones. No solamente pensar en Lima, sino de preferencia buscar en las zonas que tengan necesidades tecnológicas y tengan poblaciones de jóvenes que también quieren ser emprendedores. A ver. En realidad ahí hay una base muy grande. Todo empieza por la educación. Si nos remontamos hace 40 años, Finlandia era un país como Perú, que solamente exportaba materia prima, y había desunión, había pobreza. Ellos aplicaron muchísimo el tema de la educación. Después de 40 años, Finlandia es el mejor referente en lo que es educación en el mundo. ¿No? Los profesores digamos, de jardín, kinder, primer grado, son los mejores pagados. Yo le pregunto a un padre de familia acá en Lima, en el Perú, ¿quiénes de tus hijos van a estudiar para educación primaria? Nadie. Todos quieren ser doctores, administradores, contadores. Entonces, si de aquí vamos a 10 años, no vamos a tener profesores. Entonces, realmente el profesor aquí es mal pagado. Entonces, y no tiene las herramientas necesarias. Entonces, la educación es la base. Si nosotros le damos educación a los 3 niveles, educación, digamos, desde el nacimiento, entonces vamos a crear una nueva generación. Y esa nueva generación es el que al final que va a gobernar el mundo. Tuvimos oportunidad de participar con Alejandro de un trabajo muy importante que es el Plan 2040, Perú 2040. Ese escenario convocó a muchos profesionales muy calificados y propusimos ya un primer documento que debe ser atendido y tomado en cuenta por no solamente los ingenieros, sino también todas las autoridades que tienen vinculación con nuestro país. Alejandro, coméntanos este tema tan importante. En realidad, en este proyecto Plan Perú 2040 participamos más de 1.200 profesionales, ingenieros, abogados, contadores. Han participado casi todos los colegios profesionales del Perú. Sin embargo, culminó el periodo 2010-2012 y entró otros decanos y ya no se continuó. Entonces, la idea es que este proyecto, que es un esfuerzo de profesionales ad honorem, no puede quedar trunco porque así por así. Entonces, en todo caso, pues, nuestro esfuerzo no se está valorando como debe ser, porque este proyecto es hacer ese país. Es un esfuerzo de los peruanos que queremos nuestro país para que nuestro país sea grande. Entonces, la idea es que ese proyecto se retome en un momento. Y todo depende de nosotros, los ingenieros colegiados. Mira, Alejandro, yo creo que también a veces nos falta a los peruanos trabajar en equipo. O sea, las instituciones son importantes, por supuesto, pero también es la voluntad, como yo comentaba hace unos momentos, tenemos 17 especialidades en el colegio. ¿Por qué no nos juntamos 17 ingenieros, por ejemplo, de cada una de estas especialidades y comenzamos a analizar en una forma compartida, matricial, que es nuestro ejercicio matemático que hemos aprendido en nuestras universidades, para ir desarrollando propuestas, por ejemplo, regionales? Que vayamos a Amazonas como un departamento interesante de recursos, que luego trabajemos esto en el departamento de Ica, en el departamento del Cusco, y hacer todo un sistema, ¿no?, matricial y de comunicación. Ahora la informática, y tú que eres un experto también en esos temas, podríamos armar, yo creo, todo un sistema, no digo al margen del Colegio de Ingenieros, porque somos parte de esta institución, pero sin embargo podríamos tener una mejor perspectiva para el desarrollo de este tema tan importante. Sí, en realidad es cuestión de nuevo tener las bases para que exista las comunicaciones del caso y levantemos este proyecto, ¿no? O sea, somos expertos haciendo proyectos, pero aislados. O sea, trabajando así en desunión, no llegamos lejos. Entonces, específicamente en este proyecto Plan Perú 2040, tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Pymes. Coordinamos con cerca de 50 ingenieros y participamos también con todos los presidentes de los demás comisiones temáticas.
Entonces, particularmente yo le dedicaba 2 horas diarias, 2 horas a la semana. Desde que iba de mi centro de labor, donde estaba, al colegio me demoraba 1 hora. Estaba en el colegio 2 horas y del colegio a mi casa 1 hora más. Son 4 horas que le dedicaba cada vez que iba al colegio. Entonces, ha sido durante 3 años. O sea, ese esfuerzo que se hizo a Honore no puede quedar en el aire. O en todo caso, no se puede, digamos, minimizar. Al contrario, se tiene que reutilizar para que las nuevas generaciones retomen ese proyecto y a su vez que sea de utilidad para nuestro país. Claro, pero también hay otro aspecto que hay que rescatar en nuestro país, que es el tema de la planificación. Yo recuerdo que cuando estuvimos en el Banco Agrario, yo era el gerente de planificación y presupuesto, y ahí impulsé trabajos bastante novedosos para el banco, que era una institución así muy tradicional, y que el impulso de esta gerencia hizo que se motivara a hacer nuevas actividades, como la captación de ahorros, como los créditos de comercialización, como los créditos de asistencia técnica, o sea, mucha innovación. Entonces, debemos también ver que estas innovaciones tecnológicas, ¿no?, ingresen a las instituciones públicas, que algunas de ellas no es que no quieran modernizarse, sino que faltan líderes que vayan y empujen estas instituciones a fin de modernizarlas, porque ellos también tienen seguro jóvenes profesionales con mucho entusiasmo. Has puesto el dedo en la puz, en realidad. En nuestro país muchos proyectos se caen porque no sabemos administrar el tiempo, no sabemos controlar un proyecto, desde el inicio hasta que el proyecto quede liquidado. En el camino nos quedamos, porque no se hizo un buen presupuesto, no se consideró los adicionales y ahí vienen los problemas. Entonces, para empezar, yo diría que se tiene que estudiar de manera generalizada el PMU, o sea, el Project Manager, si ya estamos aquí en la versión 5 ya. Entonces, que existan certificaciones. Entonces, ahí minimizamos riesgos para que los proyectos se terminen con éxito. Pero vemos por gobiernos regionales, no terminan los proyectos, se tiran el dinero, no saben qué gastar, hay un descontrol. Entonces, en arcas abiertas hasta el más justo peca. Ese es nuestro problema en nuestro país. Entonces, tenemos que empezar a ordenarnos. Un orden desde el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Tanto los gobiernos locales, gobiernos regionales, tienen que articular con los profesionales, en este caso los ingenieros, para que dónde le podemos apoyar en sus proyectos, ¿no? Entonces, ahí hay ingenieros calificados. Entonces, hacer una alianza entre los 28 colegios departamentales a nivel nacional. En nuestro país existe 92 cámaras de comercio. ¿Por qué no hacemos un enlace con la Cámara de Comercio, colegios de ingenieros y los gremios empresariales? Claro. Y también, como yo reitero, la Cancillería peruana tiene cerca de 90 embajadas en el mundo que también pueden ser articuladas a todo este proceso de desarrollo, porque ellos están cercanos a esos países con mucho desarrollo como China, Japón, Rusia, Alemania, Canadá. Entonces, con ellos podríamos articular, ¿no?, tecnologías que esos países están interesados en ofrecernos, y también enviar jóvenes profesionales para que vean y aprendan esos aspectos y cuando retornen nos den verdaderamente un apoyo inmediato y que no estemos esperando, como yo también digo a veces, inventar la pólvora, ¿no? La pólvora se inventó y lo que necesitamos es que nuestros profesionales jóvenes también se capaciten rápidamente, como lo hizo China, ¿no?, en su época, y como lo han hecho otros países, de preparar, como hablabas tú de Finlandia también, países que invirtieron, no gastaron. Eso es una inversión, enviar profesionales jóvenes recién egresados a prepararse en países de alta tecnología. A ver. Los proyectos que se hacen en nuestro país tienen que ser a largo plazo. O sea, tiene que haber una continuidad. Termina un gobierno, empieza otro, tiene que haber una continuidad. Sí, el tema es tener planes que normalmente en nuestro país nunca han sido muy entusiastamente apoyados. Imagínate que Fujimori cerró el Instituto Nacional de Planificación. O sea, un país sin planificación es verdaderamente lanzarse al vacío sin paracaídas. Entonces,
era un absurdo total esa propuesta y esa decisión del gobierno de Fujimori de anular una planificación que más o menos se podía desarrollar porque ya tenía un sistema multisectorial, tenía vinculaciones con el sector privado y en fin, fue una pérdida tremenda y no se ha recuperado. Seguimos sin hacer planificación. Se hace presupuesto, sí, pero tú no puedes hacer presupuesto, por eso hay la crisis de los gobiernos regionales que hacen, bueno, proyectos de obras, pero ¿cuál es el plan regional? A ver. Sí, pues no existe planificación. Si no existe, está mal direccionado. Entonces, para empezar, los proyectos, los gobiernos regionales han tirado ahorita al cielo de que la barrera del SNIP era un gran problema para ellos. Entonces, han dejado de lado, digamos, el control del SNIP. Entonces, los proyectos que ellos presentan prácticamente es un mamarracho y caen, ¿no? O sea, fracasan. Y si queremos pensar globalmente en nuestro país, obviamente pues tenemos que utilizar la tecnología que está en el mundo. Entonces, o sea, lo que queda aquí, ingeniero Rosales, es que tenemos que aprender a trabajar en equipo. O sea, no de una manera aislada. Esa es la base principal. Y sobre todo hablar con la sinceridad del caso. Correcto. Si eso se da, pienso que ya hemos dado un gran paso ya. Mientras ese paso no se da, realmente vamos a regresar de aquí a 2 años aquí al colegio y el país va a ser igual. Bueno. Le agradezco por su invitación, ingeniero, y estoy aquí de nuevo en casa. Gracias, Alejandro, por la excelente y precisa enfoque de lo que necesita nuestro país, y nosotros los ingenieros siempre estamos como los Boy Scouts, siempre listos para la acción. Con ustedes, amigos, muy agradecido por su atención y siempre Perú al mundo trayéndoles informaciones, entrevistas que seguro les satisfacen, porque siempre vemos que las visitas siempre aumentan y eso es importante, que ustedes vean que sí hay interés en el Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima en ustedes.